Buenos días, tengan todos, estimados participantes y hermanos centroamericanos. Para nosotros es un total gusto poder llevarles en el tercer módulo sobre salud del suelo e importancia para la producción agrícola, esta vez con el tema propiedades biológicas del suelo. Agradecemos las coordinaciones realizadas para que todo el equipo de registros del MAG El Salvador pueda estar con nosotros y en esta oportunidad tendremos al ingeniero Cristian Rossi para que nos pueda desarrollar este tema tan importante. Como les repito, es el tercero de 5 módulos que estamos viendo y con esto estaríamos culminando el diplomado sobre uso y manejo seguro de insumos agrícolas que llega gracias a Gremiagro, la gremial de proveedores de insumos agrícolas de Guatemala. Ingeniero Rossi, buenos días, el tiempo es tuyo. Adelante, gracias. Muchas gracias, Luis, por la presentación y nuevamente, pues es un gran gusto en nombre de la gremial, de Gremiagro y en nombre mío y de todo el equipo que está atrás para que esto sea posible, de poder compartir otra vez un tema tan importante con ustedes que viene a sumarse dentro de este seminario de salud del suelo que, como hemos discutido ya en ocasiones anteriores, es tan importante que conozcamos los detalles y las interacciones. Así es que, sin más, voy a proceder a apagar mi cámara para obtener una mejor señal, a activar el puntero para dirigir de mejor manera la presentación. Y sí, como ya lo mencionó el ingeniero Franco y como lo hemos hecho anteriormente, pues invitarlos a que si hay preguntas, si hay consultas, si hay sobre todo aportes de parte de ustedes, comentarios que son tan importantes, que los hagamos al final de la presentación. Así es que sin más, voy a empezar como siempre con la agenda. Y en la agenda, pues lo primero que vamos a hablar un poco en general son las propiedades biológicas del suelo, los procesos biológicos importantes que se dan, porque una cosa es las propiedades, o sea, todas las características biológicas que tiene el suelo, y luego todos esos procesos que están relacionados con esas propiedades biológicas. ¿Cómo interviene la materia orgánica o qué función tiene la materia orgánica en estas propiedades biológicas? Un poco sobre humus y las sustancias húmicas, la adición de materia orgánica a la estructura del suelo, por qué es importante, cómo debe hacerse, la estructuración del suelo cuando se hace esa adición de la materia orgánica, qué organismos están en el suelo de una forma general, un enfoque general, porque como ustedes se podrán imaginar, pues esto es muy complejo y es un tema muy largo, casi que es toda una carrera universitaria. Y, por supuesto, las prácticas para la salud del suelo. Solo hago una observación. En el caso de cuando hablemos de los organismos del suelo, en la siguiente conferencia, en la siguiente ponencia, vamos a trabajar específicamente con la microbiología del suelo, porque es un tema muy importante destacarlo. Entonces, si tienen dudas, si tienen preguntas o quieren que se expanda un poco más sobre ese tema, pues sí lo vamos a tratar en la siguiente capacitación que será la semana entrante. Por supuesto, hablar de las conclusiones, como siempre lo hacemos, y una vista rápida de las referencias que utilizamos para obtener la información con respecto a estos temas que vamos a tratar. Así es que sin más, vamos a nuestra diapositiva insignia, y digo insignia porque es la que nos ha estado guiando en todo el proceso de pláticas de cursos que hemos compartido con ustedes al respecto de este tema. Recordemos que la salud del suelo, en la parte central de la diapositiva, pues involucra aspectos o propiedades físicas, aspectos químicos o propiedades químicas, y en este caso, el día de hoy, pues nos vamos a referir principalmente a las biológicas, a las propiedades biológicas o los aspectos biológicos que están involucrados para obtener esa salud del suelo. Recordemos también que hay una interacción
de la parte física con la parte biológica, de la parte biológica con la parte química, de la parte química con la parte física y de la física con la química, de la química con la biológica. Y si hablamos de las permutaciones y las combinaciones que estudiamos en el colegio o en la escuela, pues nos recordaremos que esto es un número factorial de combinaciones porque sí, todas interactúan unas con otras, todas en conjunto para este gran tema. Lo recalco, lo remarco, lo subrayo y todo lo que sea posible, porque no podemos quitar una y pretender que el suelo funcione saludablemente, adecuadamente. Y recordemos también que en la parte física y en la parte química está todos los aspectos de fertilidad del suelo. Pero eso es posible gracias a el movimiento de la parte biológica. Esto es solo un amarrar este tema para que ustedes vayan comprendiendo cómo funciona esta situación. Entonces, ¿cuáles son los procesos biológicos importantes que se dan en el suelo? Y vamos a tocarlos de una manera general y no vamos a hablar de todos, sino que vamos a hablar de los más importantes. Primero, la incorporación de residuos y descomposición. Recordemos que los residuos normalmente de materia orgánica que están naturalmente en el suelo o que nosotros colocamos, cuando digo naturalmente es por los procesos naturales. Pensemos en hojas, en ramas, en restos de vegetales que se producen en la naturaleza, pues estos residuos están ahí naturalmente. Y luego, pues también están los que nosotros colocamos. Eso los colocamos en forma de materia orgánica, en forma de compost, agregados, en fin, diferentes maneras de hacerlo. Y lo importante de estos residuos es la descomposición de los mismos. Porque la planta como tal, las plantas y los microorganismos no pueden tomar los residuos como nosotros los agregamos. Un tronco, una hoja, pues no es asimilable, tiene que pasar por ciertos procesos químicos, muchos de ellos son relativamente sencillos y otros un poco más complejos para lograr obtener las sustancias que los seres vivos van a requerir y a utilizar dentro del suelo, y ahí es donde están las raíces de nuestras plantas. Por lo tanto, es importante esta descomposición. Y la descomposición requiere una serie de procesos también, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Hay un reciclaje de nutrientes. Y cuando hablamos reciclaje es porque sí existen cambios químicos, que el reciclaje está involucrado con cambios químicos adentro del suelo. Y entonces hay movimiento, y aquí dice principalmente de nitrógeno. Este es el gran ejemplo. El nitrógeno, por ejemplo, adentro de la tierra pasa de nitrógeno gaseoso a formar amoníaco o compuestos amoniacales, y luego esos compuestos amoniacales son transformados en productos, en nitritos, por ejemplo, y luego en nitratos, pero esos nitratos también son transformados nuevamente a nitritos, a nitrógeno amoniacal en muchos casos, o a nitrógeno gaseoso que se libera o se regresa de nuevo a la atmósfera. Entonces hay una transformación, y esto aquí aparece la proteólisis, que la proteólisis, como ustedes recordarán, prote es de proteínas y lisis es rompimiento de proteínas a aminoácidos o a mineralización. En sí la mineralización como tal, que es la descomposición de las moléculas complejas a sustancias muy, muy sencillas, como por ejemplo agua, CO2, monóxido, metano, que están siendo obtenidas por todos esos procesos biológicos que se dan. Y luego está la inmovilización. Así como hay movilización, también existe inmovilización, retención de esas sustancias nutritivas dentro de las estructuras del suelo. Pensemos en el ejemplo clásico que es
las propiedades que tienen que ver con el intercambio catiónico. La materia orgánica tiene esa capacidad tan necesaria y vital de retener cationes para luego liberarlos en el momento en que hayan cambios de concentración. Ya vamos a hablar también un poco más de eso adelante. Además está el acceso a nutrientes. Como hay una captura, bueno, pues también puede haber una solubilización. Y solubilizar algo significa que este va a ser integrado a una fase acuosa homogénea. Cuando hay solubilización tenemos una fase homogénea. Y esa solubilización lo hacen las rizobacterias y que normalmente pues solubilizan el fósforo, por ejemplo, o el transporte. Cuando tenemos las redes que forman las micorrizas, ¿verdad? Todas las redes en todas las hifas y en todas las conexiones que hacen estas hifas entre las raíces, las famosas simbiosis de la cual hablamos tanto, lo que hay ahí es transporte. Entonces tenemos movimiento de iones, de cationes, y sobre todo, pues en el caso del fósforo, que como ustedes recordarán, el fósforo es muy difícil de movilizar. Pero sin embargo, la naturaleza es tan sabia que ha desarrollado mecanismos para traer de lugares en donde está el fósforo en concentraciones un poco más altas a los lugares en donde no está tan disponible. Y eso lo hacen estas micorrizas. Y de las micorrizas pues hay una variedad importante. Vamos a también hablar de ellas porque son vitales. Luego está el almacenamiento y retención. Y lo primero que se remarca es una lenta liberación. En los procesos biológicos, los procesos son lentos. ¿A qué nos referimos con esto? Que no es lo mismo agregar una solución de urea al suelo o agregar la urea directamente al suelo para que la planta la pueda asimilar inmediatamente que colocar materia orgánica o compuestos orgánicos complejos en donde por los procesos de degradación se va a dar esa lenta liberación de los productos. Y aquí atamos un poco el funcionamiento de los famosos abonos orgánicos. Los abonos orgánicos están diseñados naturalmente para ir liberando poco a poco los nutrientes. Puede ser una ventaja y puede ser una gran desventaja, pero ya lo vamos a hablar más adelante también. Y hay reacoplamiento de ciclos de carbono y de nitrógeno. O sea, recordemos que estamos hablando de sistemas vivos que son susceptibles a los cambios químicos, a los cambios físicos, temperatura, concentración, pH. Y estos ciclos van a cambiar o se van a modificar de acuerdo a las condiciones que tenemos presentes. Y estos van a afectar sobre todo los ciclos del carbono, o sea, la disponibilidad del carbono en todas sus formas y del nitrógeno. Ya hablamos, ¿verdad?, de que el nitrógeno pues va a tener ciertos cambios químicos adentro de la Tierra. Bueno, pues ahí es donde se dan esos reacoplamientos de ciclos y por eso es que los procesos biológicos son tan importantes. Recuerden que todo esto funciona en equilibrios que establece la naturaleza y si nosotros hacemos algún cambio, estamos alterando el equilibrio y el equilibrio va a tardar un poco más en obtenerse, porque a eso es a lo que va el sistema, al equilibrio, a estar estable. Pero mientras más lo disturbemos, más va a tardarse el sistema en reacomodarse. Creo que esto es muy importante que ustedes lo entiendan porque no es tan sencillo el agregar materia orgánica, el proliferar microorganismos o sistemas vivientes dentro del suelo, porque hay un montón de aspectos que están involucrados. Pero todo esto funciona y es posible gracias a la presencia de la materia orgánica. Recordemos que la materia orgánica, el término normalmente se asocia a todo lo que tiene que ver con la vida. Entonces hablamos de seres vivientes que producen material orgánico, pero
es muy importante remarcar que cuando hablamos de materia orgánica, a lo que nos referimos es a compuestos basados o que tienen su química relacionada con el carbono. El carbono es la base de la vida. Si no existiera el carbono en la Tierra, pues no habría vida. En el planeta Tierra, pues no habría vida. Entonces, partiendo de esto, todo lo que tiene que ver con carbono está relacionado directamente con la materia orgánica, que sí se origina casi la mayoría de los procesos de la vida, los procesos biológicos, es correcto, pero hay que tener cuidado cuando hablamos con alguien de química orgánica y de química inorgánica, porque estamos tocando una química específica y muy compleja que puede ser toda una carrera universitaria, como ya mencioné, para otros temas. Entonces, la materia orgánica con la cual nosotros contamos está constituida por residuos de plantas y de animales. Cuando hablamos de residuos es porque son trozos, son fragmentos, son productos de alguna degradación, y esto es de plantas y de animales. Se vale de ambos casos porque al final de cuentas, pues la estructura alrededor del carbono es prácticamente la misma para las plantas que para los animales, porque así funciona la naturaleza, todo lo recicla, todo lo reusa, todo lo cambia, lo convierte para mantener ese equilibrio. Está en varios estados de descomposición. Y esto es importante también recordarlo. Tenemos en una mezcla de materia orgánica, tenemos desde los trozos que pusimos, ya pedacitos que ya cambiaron de estructura, unos compuestos un poco más complejos, unos más sencillos. Entonces, todo esto se debe a que los procesos de descomposición van a estar regidos por la estructura química de los compuestos que pusimos inicialmente, de las condiciones que tenemos en el sitio, nuevamente las condiciones químicas y las condiciones físicas. Además de la materia orgánica contribuye a la formación de agregados. Y si recordarán en la presentación anterior, hablamos de los agregados y los agregados son estos conglomerados de hifas, de suelo, de minerales, de restos de microorganismos activos. Todos están unidos gracias a la humedad, a la misma naturaleza química, a las cargas eléctricas, todos están interaccionando. Entonces, por eso se dan la formación de agregados que son tan importantes, y no nos podemos olvidar también de las propiedades de los agregados en lograr permeabilidad cuando la necesitamos o impermeabilidad cuando la necesitamos en el suelo. También, perdón, está el aumento en capacidad de retención de agua. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, al tener agregados y partículas, permite mejorar esa capacidad de almacenaje de agua, por lo tanto también de aire, y de permitir ese movimiento que se da debido a la capilaridad y de los intersticios que ya mencionamos en la presentación anterior. También provee nutrientes a plantas y a la comunidad microbiana, o sea, la microbiota, y a todos los insectos, los seres vivos que están metidos adentro o viven adentro del suelo. Muy importante subrayar esto aquí. Cuando nosotros agregamos nutrientes al suelo, ya sea en forma de materia orgánica o en forma inorgánica, tenemos que nutrir también a nuestra comunidad microbiana, a esos engranajes de vida, a esos engranajes que van a hacer los cambios químicos que van a permitir el transporte. Entonces, si no alimentamos a la microbiota no se desarrolla, no crece, y por lo tanto las plantas tampoco lo harán. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en ambas partes cuando estamos trabajando en nutrir nuestro suelo. Entonces, en un esquema para explicar fácilmente, cuando tenemos residuos no descompuestos de plantas, vamos a tener exudados en las raíces de las plantas y vamos a tener humus principalmente. Cuando tenemos residuos no descompuestos de animales, vamos a facilitar o a permitir
la proliferación de microorganismos, pero también vamos a aportar microorganismos que vienen de los residuos animales. Ya ahí hay una buena carga de microorganismos. Pensemos, por ejemplo, en la gallinaza, en la cerdaza, en el estiércol. Esa es una carga increíble de microorganismos que, dicho sea de paso y para entender un poco, cuando necesitamos hacer una fermentación, podemos usar estos microorganismos de los estiércoles para activar. Los que han tenido experiencia o han visto cómo funciona, por ejemplo, un proceso de biogás, de producción de biogás, saben que a todos los residuos que vamos a poner de frutas, de verduras, de rastrojos, de todo lo que vamos a colocar, normalmente se le agrega una carga de algún desecho animal porque está cargado grandemente de microorganismos y es como un starter que se dice en inglés, ¿verdad? Un activador importantísimo. Y luego, pues, también vamos a tener otros residuos. Podemos tener huesos, podemos tener algunos otros compuestos que a la larga, pues, se van a ir descomponiendo, van a ir liberando minerales, pero hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Que también están ahí presentes. Si seguimos con la descripción de la materia orgánica, es una reserva de nitrógeno. Y la reserva de nitrógeno es porque hay presencia en la materia orgánica del nitrógeno en sí. Por ahí hablábamos de la proteólisis o rompimiento de proteínas, o sea, rompimiento de proteínas en aminoácidos, los aminoácidos en ácidos orgánicos y por lo tanto ahí hay presencia de nitrógeno. El nitrógeno es muy importante en las proteínas y por eso es que nosotros tenemos que consumir fuentes altas de nitrógeno para generar esas proteínas. De igual manera lo hacen las plantas, de igual manera lo hacen los microorganismos. También está formada por diferentes compuestos orgánicos, ácidos orgánicos, grasas, azúcares, azúcares complejas, polímeros de azúcares, en fin, la estructura de la materia orgánica es compleja. En algunos casos, vale la pena mencionarlo, ya se me estaba pasando, la lignina, la celulosa, ¿verdad? Que da estructura a las plantas, pues también va a estar ahí presente y esta va a tener una liberación más larga de compuestos por degradación. Requiere procesos lentos de descomposición para la disponibilidad de la planta. Vuelve a salir este tema. ¿Por qué? Porque es así. No es inmediato como cuando abonamos o fertilizamos con sustancias inorgánicas. El proceso es largo, complejo y puede variar y detenerse por muchos factores. Es importante recalcar esto. Por eso se requiere fertilizantes nitrogenados para garantizar una fuente adecuada de nitrógeno, a excepción de las plantas leguminosas. Y esto creo que de su peso cabe, ¿verdad? Cuando hablamos de las leguminosas, estas son fijadoras de nitrógeno. Las plantas leguminosas tienen esa característica y por eso es que cuando hacemos la planeación o el diseño, digámoslo así, porque es complejo, de un sistema de cultivos en un suelo para mantener su salud, pensamos en tener leguminosas porque son geniales fijadoras de nitrógeno. Pero subrayo aquí esto de fertilizantes nitrogenados. ¿Por qué? Porque necesitamos proveerle a ese sistema, a esa microbiota, a las raíces de las plantas, también rápidamente nitrógeno y por eso pensamos, por ejemplo, en urea o en los compuestos amoniacales, en los compuestos que tienen nitratos para facilitar esa disponibilidad. Porque el tiempo requerido para la descomposición es larga y nosotros necesitamos darle de comer a la planta rápidamente. No le podemos decir a la planta, sí, mire, voy a poner la materia orgánica y allá dentro de 2 semanas usted empiece a consumir lo que necesita del suelo. No, la planta es un ser vivo que necesita alimentarse desde el momento en que empieza el proceso de nacimiento, o sea, de la generación de las raíces en la semilla y empieza la germinación.
Ya la planta ahí ya está tomando nutrientes del suelo. Beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de un nivel adecuado de materia orgánica en el suelo? Y si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles son esos beneficios? Esperaría que pensaran, bueno, estructura, presencia de nutrientes, presencia de microorganismos, obtención de diferentes productos a través de los procesos de degradación, llegar a la mineralización, no alterar la química del suelo de una manera muy drástica, conservación o retención o fijación, como quieran ustedes, de algunos materiales nutritivos, como por ejemplo los cationes, por la capacidad que tiene la materia orgánica de retener esos cationes. Retención de agua, formación de canales para, o mejora estructural para guardar el agua y guardar los gases. En fin, hay una serie de beneficios y vamos a enumerar algunos de ellos aquí. Mejora las condiciones físicas. Ya hablamos, ¿verdad? Estructuras, canales, intersticios, partículas, agregados. Incrementa la infiltración del agua. Si tenemos un suelo pobre en materia orgánica, no vamos a tener esos canales. Por ejemplo, bueno, en el caso de los suelos arenosos sí se dan, pero eso es extremo porque ahí se lixivia todo, el agua pasa de largo. Pero en el caso de la materia orgánica, esta forma es toda esta red compleja de la cual hemos estado hablando. Facilita la labranza del suelo. La materia orgánica, en términos coloquiales, suelta el suelo, dicen los agricultores. El suelo está suelto, el suelo está libre, no está apelmazado. Y uso los términos que utilizan los agricultores porque, no sé si en El Salvador usan esos mismos términos que usamos aquí en Guatemala, pero está compactado, está costrudo, dicen. Entonces, con esta adición de materia orgánica, el suelo se vuelve más suelto, más libre. Las partículas no están aglutinadas, sino que están fáciles de trabajar. Y por lo tanto, la labranza no debe ser tan directa y fuerte, sino que se necesita solo un movimiento sencillo que a la larga tiene que ver con la estabilidad del suelo en sí, de la estructura del suelo. Recuerden que cuando tenemos una labranza muy fuerte o se requiere mucha, tenemos que exponer el suelo al aire, a los procesos oxidativos, a la luz ultravioleta del sol, a los cambios de temperatura, los microorganismos se nos mueren, hay evaporación de agua, cambios en la química. Bueno, es muy complejo. Reduce las pérdidas por erosión. Recuerden que cuando se forman costras o la estructura del suelo es muy cerrada, el agua no va a penetrar. Se dan los procesos hidrofóbicos, o sea, se repele el agua en lugar de infiltrarse va a ser repelida como cuando usamos un plástico y el agua no penetra. Bueno, pues lo mismo pasa. Y entonces hay pérdidas por erosión porque el agua va a ir lavando, va a ir destruyendo las estructuras de la superficie del suelo y eso causa erosión. Y no solo el agua, ¿verdad? También las corrientes, los vientos pueden causar la erosión. Pueden causar, no, causan la erosión. Proporcionan nutrientes a las plantas. Esto, quisiera aclarar que esto no está en ningún orden de importancia, pero esto es vital. Todo ese sistema que se asemeja a un banco, así funciona la materia orgánica, en donde cambia iones de calcio por iones de sodio, iones de potasio, en fin, hace este movimiento, va liberando los nutrientes a las plantas de acuerdo a los equilibrios químicos que se dan, por eso es tan importante, ¿verdad? ¿Cómo se clasifica la materia orgánica? Bueno, la materia orgánica en el suelo puede estar formada por residuos vegetales, como ya hablamos, hojas, raíces, otras piezas de plantas, productos transformados en humus, ¿ya? ¿Verdad? Porque recordemos que la materia orgánica tiene diferentes estados
de acuerdo a los niveles de degradación. Entonces pueden ser los residuos como tales o pueden ser ya productos que se han ido transformando a sustancias húmicas o humus. Dentro de los residuos vegetales están los compuestos reconocibles. Se les llama así porque tenemos trozos de lignina, tenemos trozos de celulosa, oligosacáridos, polisacáridos, grasas, bueno, en fin, y es reconocible. Sin embargo, cuando ya tenemos productos transformados en humus, ahí tenemos polímeros amorfos. Y hago aquí una aclaración. Polímeros. Cuando todos hablamos de polímeros, pensamos en plásticos. Ok, los plásticos son un tipo de polímeros. Los polímeros son sustancias en donde hay cadenas muy largas de unidades repetitivas, o sea, grandes ramificaciones o estructuras lineales de una molécula que se repite. Las azúcares complejas, el almidón, por ejemplo, la celulosa, esos son polímeros, pero en el caso de los productos transformados en humus, los polímeros son amorfos, no tienen una estructura lineal definida, sino que son muy ramificados y cambian. Entonces, por eso hablamos de ellos y no son reconocibles, cuesta determinar qué estructura química tienen. Dentro de los compuestos reconocibles, como ya mencioné, están los polisacáridos, están los polipéptidos, los polisacáridos relacionados con las azúcares complejas, los polipéptidos relacionados directamente con las proteínas y las ligninas en sí, que son todas las estructuras que le dan rigidez a las plantas. La lignina tiene esa propiedad que es un polímero muy, muy estable y por lo tanto cuando trabajamos con él pues tenemos que ver cómo hacemos para que se degrade y por eso necesitamos hongos y diferentes microorganismos que hacen el efecto sobre las ligninas. Y en el caso de los amorfos pues están los ácidos fúlvicos y aquí pues esto es una solución en ácido, las huminas que son insolubles y también están los ácidos húmicos. Estos, los ácidos fúlvicos y los ácidos húmicos, bueno, los ácidos húmicos están en una solución en base, o sea, en un medio alcalino. Recordemos que los ácidos y los ácidos húmicos son como el top de los compuestos que se pueden obtener de la materia orgánica por procesos de transformación cuando estamos haciendo la humificación. Esto es a lo que queremos llegar, ¿verdad? A estos compuestos para que puedan ser asimilados, transformados y utilizados dentro del suelo por toda esa gama de seres vivos que están viviendo adentro del suelo. Hablemos un poquito del humus, porque es muy importante. Puede constituir hasta el 80% del contenido de la materia orgánica total del suelo. Si pensamos y si recordaremos, mejor dicho, que en el suelo deberíamos estar alrededor de un 5%, un 10% como tal de materia orgánica para que haya una buena estructura, hayan buenas condiciones. De ese 5%, pues el 80% es en contenido de humus, lo que está presente. El humus se asocia con la coloración negra, oscura del suelo. Un suelo que es amarillento o rojizo es pobre en humus. Nos vamos a un suelo que es más arcilloso o es más arenoso y entonces ese es un genial indicador para saber que ahí nos urge poner materia orgánica. Su color es muy oscuro, está compuesto por sustancias orgánicas muy degradadas y no se podrá diferenciar algún desecho en particular. O sea, si vemos aquí, ya no vemos pedazos de cáscaras, ya no vemos trocitos de tallo, ya no vemos hojas. ¿Por qué? Porque esto ya es el resultado de una buena degradación. Y aquí me detengo a hacer una observación importante. Cuando trabajamos con fertilizantes orgánicos, necesitamos hacer un proceso complejo, largo, controlado, insisto, controlado, para lograr que la materia orgánica se degrade hasta que sea adecuada
para incorporar al suelo. Cuando eso se da, decimos que el compost está maduro, ya no tiene olores desagradables, ya no es tan ácido, está normalmente a temperatura ambiente. Si el compost está caliente, está ácido, burbujea, dicen los boys, ¿verdad? Los agricultores, está como burbujeando porque se desborona, es porque hay reacciones de metanificación, todavía está ácido, peligrosísimo incorporar eso así al suelo porque cambia totalmente el pH, reduce el pH del suelo y las plantas y esos microorganismos se nos van a morir porque estamos cambiando la estructura química. Entonces, mucho cuidado con agregar residuos orgánicos directos al suelo sin hacer un proceso de degradación. Espero que esto quede bien claro, porque en vez de ser la adición de materia orgánica un buen proceso para el suelo, lo que vamos a hacer es matar nuestro cultivo. Debido a su gran porosidad, como ustedes pueden ver aquí, la estructura es una estructura suelta, que era lo que les estaba comentando hace un rato, posee gran capacidad para retener cationes. Y aquí viene ese término tan común, ¿verdad? De SIC, capacidad de intercambio catiónico, pero también está el CIA, que es la capacidad de intercambio aniónico. Ambos son importantes. Se hace mucha referencia a esa capacidad de intercambio catiónico porque normalmente la carga superficial de la materia orgánica es negativa. Y ustedes saben que si los cationes que están cargados positivos se acercan a una región con cargas negativas, va a haber una atracción directa y una retención para estabilizar esas cargas. Si la carga es negativa y yo estoy colocando aniones, pues estos se van a repeler y no se van a acercar. Esto es por cargas eléctricas. Es aproximadamente 5 veces mayor a una arcilla. Las arcillas también tienen una buena capacidad de intercambio catiónico, pero si ustedes se dan cuenta, es 5 veces mayor. O sea que la materia orgánica es un genial banco para guardar cationes, nutrientes que van a ser utilizados después por la planta. Eso es el humus. Por eso es que es como vital que esté presente en el suelo cuando nosotros vamos a hacer un cultivo. Está formado por sustancias polimerizadas, o sea, estas sustancias de cadenas largas que hablamos, con pesos moleculares altos. Eso es una característica de los polímeros. Esto quiere decir que las moléculas son muy grandes y tienen propiedades coloidales, que eso es lo que tiene que ver con las cargas, ¿verdad? La retención de las cargas eléctricas. ¿Cómo se da el proceso de formación? Y aquí solo voy a hacer una pequeña referencia porque esto es tan complejo como tratar de explicar todas las relaciones sociales de las personas en el mundo. Aquí estaríamos, creo que toda la vida y ni así le vamos a entender. La materia orgánica fresca que se coloca o que se prepara para un proceso de degradación se pone como tal, ¿verdad? Los trozos, aquí pues vemos raíces y vemos algunas coquetas rojas, alcanzo yo a ver aquí, se reconocen los tallitos y pedacitos de los vegetales y empieza el proceso de de degradación. La degradación va a ir rompiendo todo esto que está casi que intacto a formas más simples. Y ahí tenemos elementos fitófagos y elementos zoófagos. Sabemos que fitos es plantas y fagos es alimentar, zoo es animal y fagos es alimentar. Entonces hay procesos en donde el sistema se está alimentando de plantas y de materiales animales o en sí de microorganismos y eso va a empezar a cambiar, a actuar sobre el medio, sobre el sustrato y entonces
en ese momento aparecen los hongos y los actinomicetos y siguen con el trabajo, o sea, un trabajo un poco más a nivel más grande, y luego vamos a la acción de las bacterias que ya hacen el trabajo más fino final y entregan el humus y los elementos minerales, los iones de nitrógeno, de los sulfatos y todo eso al suelo. Pero esto no crean ustedes que se da, bueno, todo junto va a pasar por el primer proceso, luego va a dar, sino que todo esto se va dando simultáneamente. ¿Por qué? Porque toda el sistema químico y microbiológico está funcionando en diferentes eh, fases de degradación para obtener al final el humus. Como van cambiando los materiales y van cambiando las estructuras, también va cambiando el color. Entonces empezamos con una materia que es un café claro o un bastante variado, verde, de colores, dependiendo de qué color de lo que estamos poniendo, y esto se va transformando, los colores marrones, color canela, se va convirtiendo en café oscuro, café quemado, ¿verdad? Hasta obtener esta sustancia que es característicamente oscura. Vamos a hacer una referencia rápida a cómo se dividen esas sustancias húmicas. Están los ácidos húmicos, están los ácidos fúlvicos y están las huminas, como ya lo habíamos mencionado. Las sustancias húmicas, ya viéndolas gráficamente, los colores pueden estar en este rango, ¿verdad? Esto es un aproximado. Los ácidos fúlvicos amarillos claros a castaño claro, los ácidos húmicos de castaño oscuro a gris negruzco y las huminas de color negro. El resultado que vamos a tener al final va a ser una mezcla de un poquito de negro, un poco de gris negruzco y un poco de castaño claro para tener ese balance al final de todo el proceso de degradación. Va a haber un incremento en la intensidad del color, un incremento en el grado de polimerización, un incremento en el peso molecular, un incremento en el contenido de carbono, una disminución del contenido de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que estamos en estos rangos aproximados, como les digo, porque esto puede variar un poco, para entender cómo esos polímeros pigmentados están presentes en la materia orgánica que vamos a utilizar. Los ácidos fúlvicos normalmente tienen estructuras como los carbonilos, por ejemplo, o los grupos fenólicos. Resulta que los carbonilos, debido a este oxígeno que está aquí, hay una nube electrónica cargada negativa. En el caso de los productos fenólicos, este radical OH que está aquí está cargado negativamente. Y como hemos estado mencionando y se pusieron atención, las cargas negativas van a atraer las cargas positivas. ¿Adivinen a quién? Pues definitivamente a los cationes que nosotros estamos incorporando o que se encuentran naturales en el suelo. Y los cationes se van a acercar a esas nubes electrónicas y por eso se da la retención. Por lo tanto, estos compuestos son muy, muy importantes en los ácidos fúlvicos. Son solubles en agua, en soluciones ácidas. ¿Por qué son solubles en soluciones ácidas? Por las cargas negativas. Si yo preparo una solución ácida, va a haber una asociación inmediata de estas nubes electrónicas que mencioné, que aquí no están, porque es un poco difícil graficarlas. Y también son solubles en soluciones alcalinas, pero sobre todo en las ácidas. El alto contenido de grupos carboxilo y fenólicos, que ya los mencioné y ya expliqué por qué, y la alta capacidad de intercambio catiónico, que también ya lo expliqué. Son estructuras laterales y flexibles. Esto quiere decir que tienen una lateralidad, un acceso lateral de las cargas. Tienen una alta capacidad para formar complejos estables con cationes presentes. Y aquí rescatamos alta capacidad, complejos estables. ¿Cómo funciona esto en el suelo? Cuando tenemos un ácido fúlvico
y hay muchísima presencia de sodio, por ejemplo, de sustancias sódicas. Esas sustancias sódicas se van a acercar al ácido fúlvico. Pero si de repente aparece un compuesto con calcio, la carga del calcio es mucho mayor a la del sodio. Y en este caso, como la carga es más alta, el sodio se va a liberar y va a ser reemplazado por el calcio. Si de repente hay una gran concentración de sodio en el suelo, va a competir con el calcio que ya está adherido y se va a desplazar el calcio. Entonces, ese equilibrio adentro del suelo, la planta, como es tan sabia, va a ir liberando los compuestos que necesita liberar. La planta puede ir regulando qué quiere de acuerdo a lo que va liberando. Entonces, por eso es que es tan importante. Solo quisiera saber, me está saliendo un mensaje de una conexión baja. ¿Me siguen? Sí, Cristian, hubo una pequeña falla, pero sí, sí, estamos bien. Ok, perfecto. Espero no se haya perdido información. No, no, para nada. Ok, perfecto. Si no regreso al principio, no hay problema. No. No, muchas gracias. Sí, aquí estamos. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Los pesos moleculares van entre 1000 y 5000, sí, gramos mol, ¿verdad? Por molécula. Los ácidos húmicos tienen una porción soluble en soluciones alcalinas o básicas. Menor contenido de grupos carboxilo, pero mayor contenido de estructuras aromáticas. Y cuando hablamos de estructuras aromáticas son las que tienen, si recordaremos en los grupos fenólicos, ese anillo bencénico es a lo que nosotros le llamamos compuestos aromáticos. Cuando hay una química orgánica con anillos bencénicos, ahí definitivamente tenemos compuestos aromáticos. Entonces, hay una variación en la estructura, ¿verdad? Ya no hay tantos carboxilos que son como más electronegativos, pero sí hay más fenólicos. La estructura es muy ramificada en los ácidos húmicos. Los fúlvicos son más lineales. Estos son más ramificados y cuando hay ramificaciones es que es más difícil llegar a las cargas. Por eso es que no son tan electronegativos. Alta capacidad de absorción de agua. Estos se asocian muy fácilmente con el agua. El agua forma los famosos puentes de hidrógeno entre sí, las moléculas, y esos son los puentes que se rompen un poco para asociarse a las estructuras aromáticas. La capacidad de intercambio catiónico, el SIC, es menor que en los ácidos fúlvicos, pero por supuesto que tienen una capacidad de intercambio catiónico. Facilidad de formar complejos por la misma estructura, por esas cargas que están presentes. Y solo para que ustedes vean cómo es un polímero de alto peso molecular de los que hemos estado hablando, pues no es tan sencillo, ¿verdad? La estructura es bien compleja, por lo tanto, pues hay un montón de lugares en donde se pueden guardar los cationes y digamos que en algunos casos pues es un poco más difícil llegar y por eso la liberación puede ser un poco más retardada, pero también pueden tener la capacidad de guardar cationes por más tiempo y irlos liberando poco a poco. En el caso de las huminas, aquí hay un análisis de huminas para que ustedes vean. Esto es una especie de cromatografía radial en donde se pone una muestra, ¿verdad? En el centro del papel. Es una especie como de papel filtro específico para cromatografía. Y lo que va a pasar es que se pone esta solución, una suspensión en el centro y conforme va pasando el tiempo van migrando los compuestos. Los compuestos de menor peso molecular se van a ir hasta afuera, los de mayor peso molecular pues se van a mover lentamente. Y aquí podemos ver, recuerdan que las huminas son las que tienen los colores más oscuros, entonces quiere decir que en esta muestra pues sí hay una buena definición de huminas porque están muy concentradas
alrededor y tienen una fácil movilidad. En este caso, pues no se movieron tanto y no están tan concentradas en la orilla. Entonces, para que se den una idea de cómo se hace un estudio de estos. Es una porción no soluble en bases o en ácidos. Eso quiere decir que como es una suspensión, se va a arrastrar, los solventes van a arrastrar las huminas como se hace aquí en este esquema. Es imposible separarlas de las porciones arcillosas, o sea que se asocian muy bien con la arcilla. Las moléculas son altamente polimerizadas. Altos pesos moleculares, también, ¿verdad? Son polímeros complejos, pero son muy polimerizados. Alto contenido en carbono. O sea, también son importantes las huminas cuando están presentes, sobre todo por esto, ¿verdad? Alto contenido de carbono y de otros compuestos, nitrógeno, por ejemplo. Poca cantidad de grupos carbonilo. Recordemos que los grupos carbonilo son los que más capacidad de intercambio catiónico tienen. Poca capacidad de intercambio catiónico. Esto está atado a esto que acabamos de mencionar. Muchos grupos aromáticos condensados, o sea que hay muchas sustancias con anillos bencénicos ahí presentes. Por eso hablamos de que las huminas son complejas y son poco solubles. Se suponen estructuras parecidas a la lignina, o sea que se parecen mucho a la lignina. Cuando formamos un complejo arcillo-húmico, o sea, una mezcla de arcilla con humus, se forma tenemos una formación y estabilización de agregados. Recordemos que los agregados son vitales para la disponibilidad de los nutrientes. Hay una floculación de arcillas, se protege la materia orgánica de la descomposición. La arcilla hace esta capa que puede ser beneficiosa, pero en algunos casos también puede entorpecer los procesos de degradación y de liberación de nutrientes. Cataliza reacciones en ausencia de microorganismos. ¿Qué es lo que esto significa? Cuando están los microorganismos presentes, estos no perdonan, ahí están haciendo todas las reacciones de transformación. Cuando no están los microorganismos presentes, por alguna razón, por el pH, por lo que sea, falta de humedad, este complejo arcillo-húmico, él mismo hace reacciones químicas, no biológicas, sino que químicas, para hacer esos procesos de transformación. Luego, hablando un poquito ya en la cuestión de cómo nos beneficiamos de esta materia orgánica. Si vemos las prácticas de manejo, por ejemplo, en una labranza mínima o reducida, que es lo que necesitamos, cuando estamos hablando de materia orgánica, cuando revolvemos y mezclamos menos en el suelo, se minimiza la oxidación del suelo y hay una pérdida de materia orgánica. Eso es obvio. La retención de residuos del cultivo. No se deben retirar en el momento de la cosecha. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Si podemos retener esos residuos del cultivo, dependiendo de cómo son de la cosecha, ¿verdad? ¿Cómo son esos residuos? Tratemos de guardarlos, de transformarlos en sustancias orgánicas, o sea, en un proceso de compost para regresarlos adecuadamente al suelo. Un uso de abono verdes o de cultivos de cobertura pueden mejorar la incorporación al suelo de estas sustancias que necesitamos. La aplicación de abono de origen animal, pero hay que verificar que sean abonos tratados, abonos maduros, abonos que hayan pasado por el proceso de compostaje, porque ya hablamos de que los abonos de origen animal son muy ácidos, tienen altos contenidos de metano, altas cargas microbiológicas y en algunos casos esas cargas microbiológicas pueden ser patógenas y pueden causar mucho más problemas que soluciones. Que no contengan cantidades excesivas de metales pesados y que pueden hacer una contaminación en el suelo muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto aquí al final?
que cuando vamos a trabajar con abonos orgánicos, tenemos que tomar en cuenta que hay que hacerle análisis y control al proceso de fermentación, o sea, al proceso de degradación de los mismos para llegar a estructuras que no nos vayan a causar problemas dentro del suelo. Importante subrayar este detalle. ¿Cómo funciona la adición de la materia orgánica fresca en el suelo? Deberá ser materia orgánica fácilmente degradable por microorganismos. Si vamos a hacer eso, si vamos a agregar materia orgánica adecuada, fresca, esta debe ser fácilmente degradable. Aquí no estamos hablando de los residuos de animales, de gallinaza, de cerdaza, porque esos no son fácilmente degradables. Esos tienen que pasar por un proceso de fermentación o degradación de compostaje. La materia orgánica fresca mejora la estabilidad de los agregados en el suelo, el reciclaje de nutrientes, o sea, el reuso, el movimiento de nutrientes, incremento en diversidad microbiana y actividad microbiana garantizada, ¿verdad? Porque si hay degradación, están los microorganismos presentes. Debe ser materia orgánica estable la que vamos a colocar, y eso se refiere a los procesos químicos que se dan con la que no es estable, que está cambiando rápidamente. Y esa materia orgánica debe tener una relación carbono-nitrógeno estable, o sea, debe ser la composta prácticamente. Mejora la infiltración del agua, mejores agregados, más macroporos, que es lo que hemos estado diciendo, mejora la retención del agua en los grupos hidrofílicos, por supuesto. Y aquí tenemos una lámina en donde hay una representación de cómo se trabaja con el nitrógeno orgánico y la materia orgánica y el humus, cómo está el efecto de los hongos y las bacterias, por ejemplo, aquí, para llegar a obtener el amoníaco. Y ese amoníaco luego, por cargas eléctricas y por situaciones químicas o por microorganismos, se obtiene el amonio. Observen que aquí esto es sin carga. Luego se hace un agregado, un protón de hidrógeno aquí, y por lo tanto esto se vuelve positivo. Ese amonio positivo va a ser aprovechado por bacterias y esas nitritos por los procesos metabólicos, y luego otro tipo de bacterias toma los nitritos y los convierte en nitratos. De un compuesto positivo, de un catión, vamos a llegar a obtener un anión. Y recordemos pues que la planta va a ir tomando ya sea amonios, o ya sean nitritos, o ya sean nitratos, y no solo las plantas, sino que los microorganismos para alimentarse, para desarrollarse, para hacer todos los procesos químicos. En este caso, aquí no se necesita oxígeno, porque el cambio es solo por presencia de hidrógeno, o sea, por la acidez presente, y en este caso sí necesitamos oxígeno para que se den estos pasos. Y si necesitamos oxígeno, ¿de dónde va a salir? Y no vayan a pensar ustedes, como me decían algunos estudiantes en algunos cursos que yo daba, que, sí, se toma del agua. Porque como el agua tiene oxígeno, pues se toma del agua. Entonces tenemos un reactor químico que produce hidrógeno gaseoso que puede explotar. No, eso no ocurre así. Se necesita oxígeno gaseoso, que es el oxígeno que toman, por ejemplo, los peces y los microorganismos adentro en el agua, el oxígeno gaseoso, y ese es el que debe intervenir en los procesos. Si no hay una buena aireación, si el suelo no tiene suficiente cantidad de aire, no hay oxígeno y por lo tanto no hay estos pasos de amonio a nitrito y de nitrito a nitrato. Por lo tanto, recordemos que es importante pensar en que para que haya un buen funcionamiento biológico en el suelo, tiene que haber una buena estructura del suelo. Y ahí atamos esa parte física, ¿verdad? Y atamos la parte química también. Y no vayan a dejar por un lado esos aspectos, porque entonces ya no funciona todas estas reacciones químicas de las cuales hemos estado hablando. ¿Qué pasa con el tiempo y la nitrificación?
Fíjense que dependiendo de la temperatura que hay adentro del suelo, así se dan los procesos. Mientras más baja es la temperatura, más tiempo se requiere para obtener altos contenidos, o sea, altos porcentajes de nitrificación. Mientras más alta es la temperatura, más rápido se da ese proceso. Miren aquí, cuando la temperatura es 24 grados Celsius, rápidamente, en pocos días, pues prácticamente una semana, llegamos casi al 100% del proceso. Mientras que a 3 grados Celsius nos vamos a tardar hasta 9 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura a la cual funcionan los microorganismos debe estar en los rangos correctos para que el proceso se dé. Cuando baja la temperatura o el clima hace que la temperatura baje, los microorganismos bajan su funcionamiento, reducen su actividad. Por eso es que podemos colocar alimentos adentro de una refrigeradora, porque lo que estamos haciendo es disminuyendo la actividad microbiológica. Se da, por supuesto, continúa, pero a un ritmo muchísimo, muchísimo menor que a temperatura ambiente. Y reto, para que entiendan esto, terminen de entender, dejen un vaso de leche expuesto a la temperatura ambiente, sobre todo allá en El Salvador, o lo coloquen adentro de la refrigeradora. Adentro de la refrigeradora, pues el vaso de leche va a durar vivo como una semana o dos. En la afuera de la refrigeradora va a durar vivo como, sé yo, unas horas. Sobre todo si estamos a mediodía, ¿verdad? Mejor nos tomamos ese vaso de leche y no hacemos las pruebas. Pero ya estamos hablando de comida y eso todavía no. Ok, entonces tenemos un rango adecuado para hacer esos procesos, porque también si elevamos muchísimo la temperatura, los microorganismos se mueren. Y ese rango va entre 25 y 35, dependiendo del tipo de microorganismos que tenemos. Están los mesófilos, los termófilos, ¿verdad? Y toda esa gran gama de microorganismos. Y lo que nos interesa es que estemos en el rango adecuado para que se dé la liberación de nutrientes. La materia orgánica, hablamos de esa proporción de carbono-nitrógeno, pero no dijimos qué valores deberían de mantenerse. Una relación de carbono-nitrógeno menor de 20 favorece la mineralización. Entonces, ¿qué procesos se dan dependiendo de esa relación de carbono-nitrógeno en el suelo? Cuando estamos arriba de 30 hay inmovilización, cuando estamos entre 20 y 30 hay un balance, y cuando estamos muy abajo de 20 estamos en mineralización. ¿Y qué porcentaje de nitrógeno hay en los residuos? Aquí estamos hablando de la inmovilización menor que 1.2, en el balance estamos entre 1.2 y 1.8 y en la mineralización arriba de 1.8. ¿Cuáles son las funciones? Ya para ir terminando, las funciones de la materia orgánica. Almacenamiento de nutrientes, perdón, aquí falta una R. Capacidad reguladora o buffer, o sea, un efecto tampón en los suelos. Eso quiere decir que si hay mucha acidez, la materia orgánica va a controlar esa acidez, va a elevar el pH un poco. Si está demasiado alcalino, pues el mismo efecto tampón va a regular y bajar el pH. La estructura del suelo, como ya sabemos, mejora la estructura del suelo, la retención del agua. Ahí debíamos de haber dicho también, ¿verdad? Retención de gases. En el caso del almacenamiento de nutrientes, como tenemos una gran carga negativa, esto permite tener una gran capacidad de intercambio catiónico, o sea, adquirir cargas positivas que están en los iones, los cationes, y que estén disponibles para las plantas. Y el efecto es que a mayor contenido de materia orgánica, mayor será la cantidad de cationes retenidos de nutrientes. Y por lo tanto, se contiene aproximadamente un 95% de nitrógeno del suelo y un 90% del azufre, normalmente entre 30 y 50% de fósforo. Esos son los efectos del almacenaje de nutrientes que hace la materia orgánica. Con respecto a la disponibilidad, regula el suministro de nutrientes al formar complejos con iones metálicos. Un tipo de estos complejos son los quelatos, ¿verdad? Los quelatos son esa asociación de cargas positivas con cargas negativas, y
una molécula orgánica rodea a un ion metálico y lo retiene, lo guarda, lo captura. Y la formación de quelatos es una forma efectiva de retener micronutrientes como por ejemplo hierro, cobre, manganeso y zinc, entre otros. Hay un montón que se requiere en las plantas. ¿Cómo adicionar la materia orgánica adecuada en el suelo? Pues incorporación de rastrojos triturados de algún cultivo, rotación de cultivos que se consideren leguminosas. ¿Por qué? Porque estos tienen gran retención de nitrógeno que puede estar disponible, uso de abonos verdes, ¿verdad? Que los abonos verdes pues son estos, los restos de los cultivos, uso de cubiertas vegetales, tapar el suelo, ¿verdad? Para evitar que haya cambios químicos, integración de luz ultravioleta en el suelo, pérdida de gases, mantener humedad, etc. Fabricación y aplicación de compost. Esto lo tenemos que subrayar, ¿verdad? Tenemos que trabajar con compost, materia degradada, específicamente para que no vaya a causar daños en el suelo. Incorporación de residuos de cosecha o de poda. La capacidad buffer o tampón en los suelos, pues es ese efecto reguladora con respecto al pH sobre todo. Esto funciona muy bien cuando usamos abonos fertilizantes acidificantes como urea, amoníaco, sulfato de amonio, fertilizantes ácidos. El efecto de la materia orgánica es volver a elevar el pH, porque al colocar estos productos estamos bajando el pH. Y los cambios en la temperatura del suelo. Con respecto a la estructuración del suelo, y esto es ya el último tema que vamos a tratar, la materia orgánica enlaza las partículas del suelo, o sea, forma los agregados. Y esto lo hace en unión con los microorganismos y con todo ese aspecto viviente que tenemos en el suelo. Los enlaces físicos y químicos protegen los agregados. El impacto de las lluvias es menor, la erosión ocasionada por el viento es menor. Y por supuesto, la retención del agua. La materia orgánica crea agregados estables, una mayor porosidad, mejora el movimiento y almacenamiento del agua, que es ya como digamos el corolario de las ideas. La capacidad de retención del agua se incrementa en 1 a 2% por cada punto porcentual de materia orgánica. O sea que si subimos de 4 a 5 el porcentaje de materia orgánica, agregamos un 1 a 2% la capacidad de retención de agua. Recordemos que tampoco es bueno tener demasiada materia orgánica presente porque esto puede facilitar la proliferación de microorganismos que no nos conviene y entonces ya nos metemos a otro tipo de problemas. Con respecto a la pérdida de la materia orgánica, los efectos de la labranza pues pueden causar un movimiento de la materia orgánica hacia la parte superficial. Puede ser que no nos convenga eso y el proceso es lento, ¿verdad? De descomposición si esto se da de esa manera. ¿Qué organismos hay en el suelo que nos pueden ayudar? Necesitamos una población activa de organismos para que el suelo esté saludable. Y entonces vamos a tener bacterias, actinomicetos, hongos, algas, protozoarios y nemátodos en diferentes contenidos por unidad de suelo. Por gramo de suelo, pues eso puede variar de 100,000 millones de bacterias hasta 1.5 individuos de nemátodos, ¿verdad? O sea, de lombrices y ese tipo de cuestiones. En esto no me voy a detener mucho porque vamos a tratar el tema de microorganismos en la próxima conferencia, pero sí es importante tener claro que todos deben estar presentes. Y hay millones de organismos en el suelo y todos contribuyen a incrementar el contenido, o sea, los procesos en la materia orgánica y mantener y crear ciclos, ¿verdad? Recordemos que también los microorganismos están enlazados en la cadena alimenticia.
Y entonces, ¿cuáles son las prácticas que tenemos que hacer para una salud del suelo con respecto a la parte biológica? Mantener y generar materia orgánica con siembra de cultivos de cobertura y aplicación de abonos vegetales compostados. Aquí podemos también poner, ¿verdad?, los abonos animales, pero compostados, por favor. Eso hay que tomarlo en cuenta. Efectuar rotación de cultivos, es importantísimo y todos sabemos por qué. Intercalar cultivos o sembrar cultivos mixtos para tener un hábitat diverso. Usar semillas libres de enfermedades y contaminación. Reponer nutrientes extraídos durante el cultivo, aplicando insumos vegetales, animales y minerales de manera tecnificada y responsable. Y que el cultivo va a tomar del suelo para saber qué tenemos que agregar. Perdón, veo nuevamente el mensaje de conexión inestable. ¿Están todavía por ahí? Sí, estamos. Sí, aquí Ok. estamos. Gracias. Inocular semillas con bacterias rizobias. Recordemos que los rizobios son importantísimos en el movimiento de todo lo que tienen que ver cationes, fósforo, sobre todo, ¿verdad? Que es tan difícil de mover. E inocular semillas con tratamientos microbiales benéficos para proteger las plántulas contra enfermedades originadas en el suelo. Con esto vamos a las conclusiones. Y creo que las conclusiones en este caso caen por su propio peso. La materia orgánica o todo el sistema viviente que está presente en los aspectos biológicos del suelo son importantísimos para permitir todos esos procesos químicos y mejorar la estructura física del suelo. Pero como ya dijimos, si no hay una buena estructura física, pues no hay lugar para que todos estos seres vivos que están adentro del suelo se desarrollen. Pero también si no hay procesos químicos correctos y si no hay un equilibrio químico, esto puede destruir a todos los microorganismos y a los seres vivos que están presentes y alterar la parte física. Ahí es donde se enlaza este elemento biológico que es tan importante. El elemento biológico es vivo, está vivo. El suelo es un ser viviente complejo, es toda una comunidad de individuos que están funcionando y que deben llegar a un equilibrio natural, como lo estableció el poder superior hace millones de años cuando creó el mundo. En sus planes estaba que esto iba a funcionar así. Yo le llamo poder superior. No sé si algunos quieren hablar de naturaleza, pues es, pero así funciona. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un sistema que nos permita mantener eso funcionando. Y por eso es que nos detenemos en este tema, porque tenemos que luchar porque esto sea parte de nuestras prácticas. Pensar en que como el suelo es un ser viviente complejo, le tenemos que dar todo lo que necesita y ayudarlo y protegerlo. Los efectos biológicos del suelo pueden facilitar o entorpecer los procesos de la agricultura. ¿Y por qué digo entorpecer? Porque si no cuidamos el suelo, pues se va a retardar los rendimientos o el crecimiento de nuestros cultivos, lo cual no es adecuado. Creo que esa es la gran conclusión de la plática, pero en este momento yo ya me quedo callado porque me encantaría oír los aportes y las conclusiones, las preguntas de ustedes. Una vista rápida a las referencias nuevamente, a las cuales les pueden tomar captura de pantalla. Y aquí nuevamente, pues, los enlaces web que son tan importantes. Ok, hay preguntas, hay observaciones, hay comentarios, hay aportes. Me encantaría compartir con ustedes un rato para ver qué piensan de este tema, cómo está relacionado con los otros dos que ya hablamos y cómo nos podemos enfilar a la próxima conferencia que es específica sobre microorganismos. Así es que yo hasta aquí me quedo.
agradezco su atención, su confianza, su paciencia y vamos a ver, pues, a ver qué nos comparten. Muchas gracias, Cristian. Interesante el tema que nos acabas de proporcionar. Y todos tienen la posibilidad de habilitar sus micrófonos para que puedan establecer la pregunta directa con vos. Así es que les invitamos. Si hay alguna pregunta, por favor, este es el momento. Hola. Sí, buenos Hola, días. Rosemary. Hola, adelante, Hola, ¿qué adelante. tal? ¿Cómo están? Muy agradecidos como siempre, ¿verdad? De que nos enriquezcan cada día con estas capacitaciones que son de gran importancia para nuestro equipo, ¿verdad? De registro y fiscalización. Pues quizás un comentario, ¿verdad? Ya enfocándome con la presentación excelentísima que nos acaba de dar el doctor, ¿verdad? Eh, pues quizás como recalcar, ¿verdad? La salud de los suelos, ¿verdad? Que involucra una serie de procesos, como ella lo mencionaba, físicos, químicos y biológicos, y pues que en esta ocasión estábamos hablando de estos procesos biológicos que tienen el suelo de gran importancia, ¿verdad? Y que pues sí, básicamente sí se tienen los procesos físicos y químicos, gracias a estos procesos biológicos es que se da la fertilidad de estos suelos, ¿verdad? Y pues también, como se sabe, el suelo es un medio, no es un medio estéril. Sabe que en él viven una serie de organismos que desarrollan una intensa y compleja actividad biológica y entre estos, pues, mencionar hongos y bacterias, ¿verdad? Como él ya lo mencionaba, que son las responsables de estos procesos que se involucran en el suelo, ¿verdad? Y que gracias a ellos se puede dar, por ejemplo, la humificación, mineralización de materia orgánica, micorrización, que la mencionó el doctor, fijación biológica del suelo. Entonces, ¿qué tan importantes son todos estos procesos, ¿verdad? Involucrados en, en, en el suelo? Solamente eso. Me gustó mucho el comentario porque es como un gran resumen de todo lo que hemos estado hablando. Creo que es importante subrayar que lo que estamos buscando es la salud del suelo. Y parte de esa salud es la fertilidad. La fertilidad es precisamente que haya una disponibilidad de nutrientes correctos para que se desarrolle el cultivo. Es la única observación, ¿verdad? Que para que haya salud del suelo tiene que haber fertilidad. Y la fertilidad va a depender muchísimo del cultivo, del tipo de cultivo que nosotros vamos a sembrar. Porque puede ser que el suelo sea fértil para cierto tipo de cultivos, pero no es fértil para otro tipo de cultivos. Entonces, eso hay que evaluarlo. Y sí, definitivamente la interacción de los tres grupos de factores, pues es importantísima, porque si falta una de ellas o descuidamos una de ellas, echamos a perder todo el equilibrio. Gracias. Gracias, Rosemary, por tan importante. Ahí sí que, como mencionó Cristian, resumen que nos has dado de la charla. Sí, Y creo Cristian que también por la respuesta. estas charlas nos enriquecen, como ya les mencionaba, ¿verdad? Y el fin quizás es como quedarnos como con esa importancia de agarrar lo más importante de todo esto y sacar una conclusión, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros, pues, eh, nos llena para seguir trabajando de la mejor manera, ¿verdad? Muchas gracias, Rosemary. Muchas gracias, en serio. No sé si ¿Alguien hay más? alguien más, ¿sí? Sí, los compañeros de certificación de semillas, no sé si tienen algún comentario, una pregunta. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí, claro. Bueno, sí, aquí comentando, Hugo, para comentar, es interesante realmente este tema, ¿va? Yo lo analizo así de cuidar nuestro suelo, ¿va? Porque de él depende que nuestros cultivos se desarrollen
bien, va, porque nuestro objetivo al final, pues, que tener buenas cosechas. Entonces, sí, cuando se daba la charla, ¿va? Entonces yo meditaba en que ahí se escuchaba ya de varios años de que las tierras se van a ir empobreciendo y todo eso. Entonces, bien importante esto, pues, de retomar y otra vez de venir a estudiar nuestro suelo, así lo voy a decir yo, a nuestro suelo, porque de ahí depende nuestra alimentación. Entonces, interesante realmente la charla, ¿va? La charla y creo yo que viene a refrescar mucho conocimiento que anteriormente lo tenía, el caso de los ácidos húmicos, fúlvicos, que ya ratito no los escuchaba y hoy lo veo yo que vengo a escuchar otra vez, entonces, como repito, interesante. Y ese sí es mi comentario. Ve así de que pase buen día. Muchas gracias por el comentario, porque eso nos nutre y nos impulsa a seguir con el esfuerzo, pues, de compartir, de refrescar, como dijo usted, el término me parece genial, porque sí es importante que tengamos presentes todos los conceptos. Dicen por ahí que cuando uno no usa algo, a uno se le olvida. En este caso, pues es refrescar porque no se olvida, está guardado por ahí y es importante tener estas cosas presentes para entender qué es lo que estamos haciendo y cómo hacerlo de mejor manera. No sé si alguien más quiere aportar o quiere preguntar algo. Yo pienso que todo está bastante claro, Cristian, y con esto estamos dando por finalizado el tema número 3 y recordándoles que el 8 de febrero nuevamente estaremos con el módulo 4 que va a estar enfocado a la química del suelo. Siempre gracias a Soani por las coordinaciones, al equipo de registro, al equipo también de fiscalización y a todos los que se me puedan escapar, pues igual, muchas gracias por estar ahí atentos a nuestras charlas de capacitación, deseándoles lo mejor en esta cintura de semana y pues nos despedimos. Así es que nos vemos pronto, siempre invitándoles a que nos sigan en nuestras redes sociales como @gremiagro para que podamos ahí interactuar con ustedes y que también puedan saber toda la información que estamos nosotros generando. Cualquier información, duda, comentario o solicitud que se pueda hacer, anotarla en info@gremiagro.com para que nosotros le podamos dar seguimiento. Así es que desde la ciudad de Guatemala, saludos a todos ustedes, esperando que estén muy bien y pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Nos vemos Gracias, muy pronto. buen día para todos. Buen Gracias, día. gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Cristian. Gracias, Luis Franco. Como siempre, excelente la ponencia y gracias por darnos un soporte técnico a muchos mitos que se manejan en la agricultura. Sé que no solamente en El Salvador, sino también en Guatemala y que sé que el Ministerio de Agricultura va a replicar este conocimiento. Así que desearles un buen día y agradecerles por su presencia este día. Gracias, Muchas gracias, Soani. Soani. Un gran abrazo para Muchas gracias. estén Abrazo bien. fuerte, hasta pronto. Un abrazo. Adiós. Sí.